Buenos días. Vamos a empezar este webinar del segundo Geodesy Festival sobre la ponencia SIRAM, Sistema de Información de Recurso Hídrico de la Administración Regional de Aguas del Norte de Mozambique, ARA Norte. El ponente será Francisco Puga, de la empresa Icarto, que pertenece también a la Asociación Geodesy. Pues, Fran, cuando quieras. Hola, pues gracias Mario, gracias a la Asociación GeoBSIG por invitarnos a estas videojornadas, a este GeoBSIG Festival, y gracias a todos los que estáis al otro lado a todos y todas los que estáis al otro lado del ordenador por mostrar interés en las jornadas de las que vamos a hablar. Voy a compartiros la pantalla, sabéis que se pierde la señal unos instantes para poder tener la presentación y enseguida empezamos. Bien. Supongo que en este momento ya estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Como os decía, de lo que vamos a hablar es de cómo implementamos y desarrollamos un sistema de información del recurso hídrico para una administración pública de Mozambique, que se llama en este caso el ARA Norte. Vamos a verlo en detalle a lo largo del proyecto. Primero, por supuesto, me presento. Yo soy Francisco Puga, soy socio y desarrollador de una empresa española que tiene sede en Coruña, que se llama Icarto y que trabaja pues con sistemas de información geográfica, con todo lo que tenga que ver con la información geográfica, tanto de la parte de datos, pues puede ser levantamiento, procesado, análisis y producción cartográfica, como en la parte de desarrollo, pues implementación de aplicaciones de gestión a medidas, herramientas para la visualización de datos, infraestructuras de datos espaciales, etcétera, cualquier tema. Y esto lo hacemos sobre todo en dos ámbitos, el de la ingeniería civil y el de la cooperación al desarrollo. El de la cooperación al desarrollo quizás es una de las partes más curiosas en las que trabaja una empresa, ¿no? Pero cuando se fundó la empresa, varias de las personas que la fundaron, pues trabajaban o, digamos, colaboraban de forma voluntaria con organizaciones para el desarrollo. Entonces, cuando se fundó la empresa, se vio que se podía compaginar, esa labor voluntaria, ese aspecto en el que nos sentíamos muy cómodos y en el que nos gustaba trabajar y colaborar, se podía convertir como una línea de negocio dentro de la empresa. Y en eso estamos. Además, una de las cosas que me gusta comentar de Icarto es que, a pesar de que tenemos la forma jurídica de una SL, nuestro funcionamiento interno es más parecido al de una cooperativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trabajadores pasados, pues, no sé, 2, 3 años, tienen la opción de convertirse en socios de pleno derecho de Icarto. Y creo que esto está puesto de que la mayoría de los trabajadores tengan un cachito de la empresa, es lo que hace que cuando alguien nos contrata suele repetir, ¿no? Porque al tener tu parte de la empresa, también digamos que consideras los proyectos como más tuyos y siempre les pones pues un cariño especial. Y además, pues las decisiones se toman de una forma pues, más colectiva, y cosas que están de moda hoy en día, como el teletrabajo o la conciliación familiar o cosas así, para nosotros son algo natural, no algo nuevo. Entonces, bueno, pues animo a todos los que estáis al otro lado a probar esta otra forma de organización, porque tiene éxito tanto a nivel de mercado como a nivel social. La empresa tiene 7 años, en ese tiempo hemos trabajado en un montón de sitios, por supuesto España, pero también Estados Unidos, México, Alemania, y sobre todo en cooperación pues trabajamos en Centroamérica, en Honduras y El Salvador, y en África, en Mozambique. En este proyecto hay que mencionar, por supuesto, al Grupo de Ingeniería de Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de La Coruña, al GEAMA. Nosotros, cuando hacemos proyectos, intentamos pues, bueno, colaborar con otra gente, de modo que cada uno aporte su experiencia en lo que más sabe. En este caso, la Universidad de La Coruña aporta un gran bagaje en el ámbito de la gestión y la planificación del agua,
y sobre todo en los estudios de inundaciones, de los que hablaremos más tarde. Ellos tienen su propio software, sus propias metodologías y algoritmos para calcular las zonas inundables, y entonces en este proyecto se encargan de una gran parte de eso y de transmitir esos conocimientos a esta administración, al área norte. El objetivo del proyecto es esa, digamos, frase tan larga que viene ahí, de fortalecimiento de las capacidades técnicas a la administración responsable del recurso hídrico en el norte de Mozambique. Esta administración es el área norte. Luego detallaremos en qué consiste ese fortalecimiento institucional, pero se produce sobre todo en tres temáticas: la hidrología, la hidrogeología y los sistemas de información geográfica, que es la parte de la que ICARTO más controla. Entonces, para situarnos en contexto, porque Mozambique tampoco creo que sea un país muy conocido, hay que decir que es un país que, como veis en el mapa, está al sureste de África. Nosotros trabajamos fundamentalmente en las dos provincias del norte, Niassa y Cabo Delgado, que son la zona de responsabilidad del área norte. Y Mozambique es un país de unos 21 millones de habitantes, donde tiene una distribución administrativa, ¿no? Unos límites administrativos que son, bueno, pues habituales de otros sitios también, ¿no? Digamos que están las provincias, los distritos y luego una democracia débil. Y si atendemos al índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que es un índice compuesto... Perdona, se ha cortado el compartir escritorio. Ah, vaya. Ha habido un corte de un momento. Sí, y ahora... Pues voy a volver a compartirlo. Sí. Y me decís... Vale, ahora. Vale, muy bien. Como decía, el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas lo que permite es, está compuesto de varios indicadores, pues que miden los ingresos per cápita, el PIB del país, el acceso a recursos básicos como agua, electricidad, saneamiento, y también parámetros como acceso a la educación y a la sanidad. Entonces es un índice muy completo. Pues en el caso de Mozambique está en la posición 180 de 188 países que contempla el índice. Y además, pues digamos que más del 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Como veis, en definitiva es uno de los países más pobres del planeta. En el ámbito concreto del recurso hídrico, más del 50% de la población no tiene acceso a agua potable de calidad, y en algunos distritos pues ese acceso puede llegar al 12%, y en la zona que nosotros trabajamos, el norte, que es de las zonas más pobres del país, pues sucede esto. El acceso a las redes de saneamiento es prácticamente nulo, y además tienen dos grandes problemas relacionados con el agua, que son la sequía y que hay pues el riesgo de inundaciones. Estos son algunos de los temas que en el proyecto también se abordan. Para seguir con el contexto y entender un poco con quién trabajamos y cómo y por qué, hay que decir que la Ley de Aguas de Mozambique es del año 91. En ella se creó un organismo de nivel estatal, que aquí, bueno, en la transferencia pone DNA, y que recientemente se ha renombrado a Dender Arga, que está, digamos, está dentro de un ministerio que tiene una serie de competencias, y luego para cada área geográfica de Mozambique se ha creado una organización responsable de las competencias en esa región, ¿no? Que son los que se llaman ARAS, Administración Regional de Aguas. Nosotros trabajamos fundamentalmente, como dije, con el área norte. Para hacernos una idea, cada una de estas áreas, digamos que tiene unas competencias y responsabilidades similares a las que puede tener una confederación hidrográfica en España. No sé muy bien cuál sería la similitud con otros países. Pues, por ejemplo, sería como Aguas de Galicia en Galicia, ¿no? Sería el equivalente.
Estas áreas tienen cinco temas, 5 responsabilidades fundamentales, que son las que vemos ahí, como la de preparación del plan hidrológico. ICARTO colabora un poco en el tema de la policía de aguas, es decir, las zonas alrededor de masas de agua en las que no se pueden realizar ciertas actuaciones, y sobre todo en la de la actualización de los datos hidrológicos a nivel de cuenca, y también en mantener el catastro de aguas, de la que hablaremos más tarde, pero que básicamente consiste en la concesión de licencias de explotación de agua a determinadas industrias o empresas. El ARA Norte, con el que trabajamos nosotros, se constituyó en 2006, por tanto es, digamos, una organización muy nueva, y en ese sentido tiene algunos problemas, pues, de difusión de su trabajo, dado que no es muy conocida ni en otras instituciones del país, ni en la ciudadanía. Y aparte tiene unas capacidades técnicas, pues, reducidas, ¿no? Por eso este trabajo trata de atacar esas dos partes, esas dos componentes, esas dos debilidades de la organización. El proyecto, que, bueno, de forma genérica se llama Sixiara, SIDAN, digamos que es el nombre de la plataforma en sí, de las aplicaciones, nació en 2012 como un complemento a un proyecto financiado por la Unión Europea, un Water Facility, que se llamaba PADCO, y que estaba desarrollando pues, Aguas de Galicia junto con el ARA Norte. Y nuestro proyecto, que fue financiado por Cooperación Galega, la Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Xunta de Galicia, pues era un complemento a ese proyecto, ¿no? Trataba de complementar algunas de las patas que el otro proyecto dejaba abiertas. Pero bueno, el proyecto se vio que tenía validez en sí mismo, y en este momento estamos ya en la fase 4 y planteando la formulación de una fase 5, en la que ya no solo estamos trabajando directamente con el ARA, sino que también estamos, bueno, trabajando un poco con la Danger Arga y con el ARA Azul. Entonces, como decía, este proyecto tiene 3 partes. Hidrogeología, bueno, fortalece las capacidades técnicas de 3 aspectos: la hidrología y el GIS. En el caso de la hidrología, se trabaja sobre todo en esto que hablamos del problema de las inundaciones. Como los recursos son limitados, lo que se ha hecho es escoger una serie de zonas que son las más vulnerables, porque las inundaciones afectan a una mayor cantidad de población o a mayor cantidad de infraestructuras e industrias. Y para esas zonas se han hecho el estudio de las zonas inundables, digamos, para distintos periodos de retorno. Y además, como veremos después, pues también a partir de esas zonas inundables se puede obtener, pues, la población afectada y información similar de interés. En el ámbito de como decimos, una vez que tú obtienes cuáles son las zonas de inundación, el siguiente paso es saber a qué afecta esas zonas de inundación. Como la cartografía de la que se dispone es escasa, es limitada, lo que se hizo en el proyecto fue trabajar directamente sobre OpenStreetMap. En estas primeras fases lo que se hicieron fue digitalizar todas las carreteras o una gran parte de las carreteras y viviendas de la zona directamente sobre OSM, sobre OpenStreetMap, de modo que ahora cualquier otro ciudadano, empresa, administración, ONG que necesite unos datos similares a los que tenemos nosotros, los va a tener disponibles de forma libre, de forma abierta, en un sitio muy conocido y donde la información es reaprovechable, de modo que no hay que pasar por ningún trámite ni por nada para poder reutilizar toda esa información. Y a la vez nuestro proyecto se puede nutrir automáticamente de cualquier aportación que haga a OSM en nuestras zonas de trabajo, pues otra entidad o otra persona. En la parte de hidrogeología se centra en atacar el problema de la sequía en la zona de Pemba, en la ciudad de Pemba, que es la ciudad más poblada de la zona norte, ¿no?
Esta ciudad se nutre el abastecimiento viene de una red de acuíferos de aguas subterráneas. Entonces, lo que se hizo junto con el GEAMA y con el ARA fue identificar una serie de pozos, una red que actúa como puntos de control a los que se da seguimiento periódico para poder evaluar cuál es el estado de la calidad del agua, porque tienen bastantes problemas sobre todo con los nitratos, como de la cantidad de agua, que lógicamente pues también es un problema importante. Ya hablando un poco más, digamos, de la aplicación, más que una aplicación, digamos que podemos llamarlo una plataforma, que es lo que llamamos SIRAM. Tenemos que se empezó trabajando con el ARA Norte, pero actualmente ya se está trabajando un poco con el ARA Sur, porque al final las metodologías y las formas de trabajo y las competencias son muy parecidas. Entonces, es fácil es fácil implementar la aplicación para que funcione con otros organismos, ¿no? Los requisitos técnicos son ligeramente distintos, pero bueno, es válida para ambos. Esta plataforma SIRAM, se puede decir que está como compuesta por tres aplicaciones, 3 módulos diferenciados. Un módulo de inventario, que es una aplicación de escritorio basada en GeoBSIG. Un módulo que llamamos de gestión de utentes. Y un visor web muy sencillo pero funcional. Que estas tres aplicaciones pues las vamos a ver a continuación. Lógicamente, para que una aplicación funcione, lo que hacen falta siempre son datos. Y como comentábamos, en Mozambique los datos son difíciles de conseguir. Los sistemas de información geográfica no están muy implementados dentro del país, y conseguir cartografía es complicado. Entonces, la primera fase, digamos que fue en paralelo, pues conseguir montar una base de datos con información geográfica y de distintos aspectos, ¿no? Nosotros, digamos que lo estructuramos como una base de datos de cartografía general, que salió fundamentalmente de fuentes públicas, de fuentes de información públicas y, bueno, recursos públicos disponibles en distintos sitios, que contiene pues información como límites administrativos, información demográfica, redes viarias, una base de datos hidrológica, donde parte de la información fue también conseguida por el proyecto del PADCO, pues que salió pues a veces de digitalización manual, de geoprocesos, de conseguir rasters de temperatura y precipitación, y bueno, en algunos casos tanto en el anterior como en otro tipo de cartografía satelital, por ejemplo, pues también se compró a empresas de imágenes de satélite. Luego también se trabajó pues también, como digo, con digitalización, geoprocesos, etcétera, estudiando las distintas leyes de agua del país para generar una serie de cartografía de las zonas de protección. Pues, por ejemplo, alrededor de los embalses, en 250 metros, no se pueden llevar a cabo ciertas actividades o no se pueden construir cierto tipo de infraestructuras. Eso el ARA no lo tenía disponible, digamos que se hizo ese análisis de leyes y ese trabajo de generar esa cartografía. Luego esta información se puede visualizar de forma pública a través de distintos sistemas, ¿no? Y la última parte de la base de datos, digamos que es lo que nosotros llamamos base de datos técnica, que es la información que el ARA tiene que gestionar y consultar y actualizar de forma más regular. Pues, por ejemplo, las fuentes, que tenemos más de 2000, información sobre las presas, información sobre las estaciones hidrológicas con datos de hidrometría y pluviometría, pues de velocidades de río, caudales de río, etcétera, que son datos que luego los datos que vienen de estas estaciones se hacen salidas a campo para recoger esa información y volcarla de nuevo a la aplicación, pues información de los acuíferos, información de las zonas de inundación, como dijimos antes, que se realizó para el estudio, o información de los usuarios de agua, que veremos un poquito más adelante.
La primera aplicación, el módulo de inventario, está, digamos que llevamos 4 años trabajando con ellos en entender bien cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemas y de tratar de desarrollar aplicaciones que se encajaran bien en su forma de trabajo actual. Hay que tener en cuenta que el GIS era una tecnología totalmente nueva para ellos. Entonces, la introducción siempre de estas tecnologías se debe hacer con mucho cuidado y muy adaptado y poco a poco. Entonces, lo que se hizo fueron una serie de visualizaciones de vistas para GeoBSIG muy adaptadas a su forma de trabajo, distintas visualizaciones según el trabajo que se fuera a realizar. Y la aplicación basada en GeoBSIG pues está enfocada a unos técnicos que, digamos, tienen unos conocimientos un poco más, un perfil más técnico, unos conocimientos un poco más de SIG, un poco más elevados que otros. En este caso, la aplicación tiene utilidades como para importar datos de GPS desde campo y cosas similares, pero digamos que la parte más importante al final pues son los formularios personalizados donde se pueden realizan validaciones, se pueden subir imágenes, etcétera. Permiten, digamos, consultar y editar información de una forma más sencilla a la típica tabla de un GIS que puede ser un poco árida de consultar, donde es fácil meter un dato equivocado, etcétera. Y una parte importante también es el módulo de análisis, tanto de los aforos en las fuentes como la de la calidad del agua. Este módulo de análisis, en la imagen vemos, por ejemplo, graficado el parámetro de conductividad. Nos permite ver los límites legales máximos y mínimos de si la fuente es apta para el consumo humano. Nos permite ver la tendencia en el tiempo de esa fuente, si está aumentando o si está disminuyendo. Y estos análisis se pueden realizar tanto a nivel fuente individual, como vemos en la imagen, como a nivel acuífero, graficando todas las fuentes y ver cuál es la tendencia en el acuífero. Y además, pues bueno, podemos exportar esa imagen a distintos formatos, como hoja de cálculo para hacer tus propios cálculos, o pues a una imagen simplemente pues para encontrar en un informe o cosas similares. La siguiente aplicación que tenemos es la que llamamos nosotros de gestión de utentes, del módulo de gestión de usuarios de agua. Aquí el primer problema estaba en que, digamos que ellos, la información que tenían de los consumidores, empresas de agua, estaba distribuida en papeles, hojas de cálculo, documentos de PDF, documentos de Word, en los ordenadores de distintos técnicos, en distintos lugares, etcétera. Entonces hubo que hacer un trabajo grande de recopilar toda esa información, tratar de unificarla en una base de datos ordenada, entender bien sus procesos y también pues se realizaron salidas a campo para poder geoposicionar las explotaciones, ¿no? Otra información que es de relevancia para este caso, pues como las fuentes o cosas similares, ya venía de otras fases del proyecto. Entonces, como esta aplicación está un poco más pensada, digamos, para un carácter administrativo, que igual no tiene tanta agilidad con el sistema de información geográfica, lo que se hizo fue una aplicación que permitiera ver mapas, pero que no fuera la típica aplicación GIS de escritorio, que sabemos que no siempre es sencilla de usar. Entonces, con una tecnología que se llama Electron, basado en tecnologías web, de forma muy sencilla, puedes visualizar información geográfica y a la vez tener una aplicación muy sencillita, muy página web, digamos, de las utentes. Otra de los puntos positivos de esta aplicación, que tampoco mencioné mucho, pero en este proyecto tenemos, limitaciones técnicas importantes, ¿no? En el ARA no hay informáticos que puedan gestionar un servidor, estamos muy limitados en los recursos que podemos usar. Y entonces, las aplicaciones están funcionando de modo local, ¿no? En los ordenadores de los usuarios, pero siempre se han hecho con la idea de que sea muy fácil migrar esas aplicaciones a un servidor central y que esas aplicaciones pueden funcionar pues bien en modo web, bien con bases de datos centralizadas. En el momento en que el ARA tenga capacidad para montar una red interna, que esos pueda estar disponible para todos los usuarios dentro del ARA. Entonces, dos de las cosas más importantes de esta aplicación es que permite el seguimiento del estado de las licencias, ¿no? Al final, desde que una empresa solicita una licencia hasta que se le concede o deniega,
tienen que intervenir distintos departamentos y se pasa por distintos procesos. Entonces, la aplicación permite ver en qué punto del proceso estamos y quién tiene que dar el siguiente paso y si se han cumplido ciertos requisitos que se tienen que dar para pasar de un estado a otro. Y la segunda cosa importante que hace y que tenemos que tener en cuenta que en Mozambique no hay contadores para medir el consumo de agua. Entonces, cuando una empresa solicita una licencia, declara cuánta agua va a consumir. Entonces, los técnicos tienen que estimar simplemente si creen que esa cantidad es adecuada o no. Y tenían sus propios sistemas, pero era fácil que se produjeran pues, o bien engaños o bien valores no erróneos. Entonces, la aplicación tiene una funcionalidad para ayudar en esa estimación de consumos. Pues, por ejemplo, si se trata de una explotación agraria, se va a campo con el GPS, se toman los vértices de las parcelas de cultivo, se anota qué tipo de cultivo y qué tipo de regadío hay en cada parcela, se introducen esos datos en la aplicación y la aplicación con esos valores da una estimación de cuál va a ser el consumo de agua que se va a realizar en esa empresa o en esa explotación. De modo que esto es muy, muy importante porque al final la fuente de financiación fundamental, principal del Área Norte son estas licencias de consumo de agua. Entonces, al final, que esto sea realista, lo que permite es aumentar los presupuestos y al aumentar presupuestos, pues atacar su principal objetivo, que es dotar de agua a la población. Aquí simplemente vemos un pantallazo de esta aplicación, como vemos, muy sencilla, muy limpia, donde podemos ver las explotaciones de una forma visual muy rápida, ver si han pagado o no, si la licencia está concedida o no, el tipo de explotación y luego hacer filtros pues por localización geográfica, por el estado en que se encuentra la licencia, etcétera, ¿no? Es una forma muy ágil de trabajar que está siendo muy bien acogida por los técnicos. Aquí, tenemos pues simplemente un pantallazo de una explotación de ejemplo, como podéis ver claramente, donde, por ejemplo, vemos ahí un cultivo inventado que estaría dibujado en verde con un área que representaría la explotación y vemos, pues que nos da información del consumo estimado, del consumo real, del tipo de riego que se está empleando para esa explotación, si proviene de una fuente superficial o subterránea, etcétera. Nos da una cantidad de información importante de una forma visual rápida. Y la tercera aplicación o el tercer módulo es un visor cartográfico. En este caso, digamos que el reto tecnológico, a pesar de que es un visor sencillo que podéis consultar en esta dirección de aquí, el reto estaba en que no disponíamos de nuevo no teníamos un servidor donde pudiéramos emplear tecnologías como Server o Mavnik o cosas de ese estilo, sino que teníamos que irnos a un hosting normal, por lo tanto tenía que funcionar solo con tecnologías cliente y queríamos mostrar una gran cantidad de información de una forma, con un rendimiento y una calidad de la información aceptable. Entonces, hubo que hacer bastante trabajo en esa línea de optimizar el rendimiento mediante distintas técnicas, ¿no? Sobre todo, al final, esa aplicación, este visor, tiene utilidad tanto para Lara, por un lado simplemente para difundir su trabajo, como para empresas, como para ciudadanos, porque muestra información que es relevante para todos ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos la información de las distintas cuencas hidrográficas, con la opción de ver información mediante pop-ups de una cuenca determinada. Se permite, el visor visualiza capas en función de los niveles de zoom, una simbología un poco adaptada a la que ellos conocen. Tenemos información también de las infraestructuras hidráulicas y de las infraestructuras hídricas como fuentes, como las estaciones. La información que se está visualizando, lógicamente, no es toda la que dispone Lara, sino que es la que Lara ha considerado de interés público. Por ejemplo, nos están mostrando información de los caudales en las fuentes o otra información de ese tipo.
Digo que es de interés para todo el mundo, pues porque, por ejemplo, se pueden visualizar las zonas de protección, de modo que si una empresa quiere construir algo o se quiere realizar una actividad en una determinada zona, es muy fácil ver si esa zona cae dentro de una de las zonas de protección y entonces ya no se puede hacer. Y bueno, entonces además pues se ponen como para que sea fácil enlaces a las distintas leyes para saber exactamente qué se puede hacer y qué no en las distintas zonas. O, como decíamos antes, pues las zonas inundables, ¿no? De modo que podemos ver qué comunidades están dentro de una zona inundable o si necesito montar una infraestructura, si esa infraestructura va a caer dentro de una zona inundable para un determinado periodo de retorno o no. Aquí pone a futuro porque, bueno, la presentación es antigua, pero en realidad otra de las cosas que ya están implementadas, aunque en este caso, digamos, como un acceso privado dentro del geovisor, es que se generan informes automáticos de afecciones. Es decir, para un determinado periodo de retorno en una determinada zona de inundación, la aplicación genera dinámicamente un informe editable de la población de afecciones, ¿no? Pues la cantidad de población afectada, los kilómetros y los tipos de carreteras afectadas, si hay hospitales afectados, los tipos de empresa que caen dentro de la mancha de inundación. Estos informes, digo que se generan dinámicamente porque los datos, en el momento de generar el informe, se toman directamente de OpenStreetMap. De este modo, ahora, lógicamente, no está en OSM toda la información necesaria para hacer un informe lo más preciso posible, solo la que hemos digitalizado nosotros o estaba previamente, pero a medida que se vaya digitalizando en OSM, otros proyectos, otras entidades vayan digitalizando, pues por ejemplo, clínicas de salud, cosas así, pues automáticamente eso va a estar disponible en el informe y en los informes esa información se va a actualizar. En estos proyectos, lo hice hincapié varias veces, pero voy a hacerlo de nuevo, es muy importante siempre esta parte de la transferencia tecnológica, ¿no? Al final el proyecto no va de hacer una aplicación o no va de hacer lo que tú quieras, sino de que va de ayudar al ARA, ayudar a los técnicos del ARA a ser más eficientes en su trabajo, ¿no? Y ayudarles pues bien dándoles formación, bien entendiendo cuáles son sus necesidades y si es necesario, pues haz que la aplicación cubra esa parte. Al final, en los proyectos de este tipo, pues a lo mejor un 20 o un 30% del proyecto puede ser pues tareas de seguimiento y de formación y de capacitación en los temas que ellos demandan, ¿no? Y aquí es de especial importancia también el empleo de software libre. La mayoría de este código o todo el código que el ARA ha permitido está publicado y el que no, en todo caso, tiene una licencia libre que el ARA puede, y el código lo tiene el ARA. De modo que si mañana ellos tuvieran capacidad o contrataran un desarrollador, pues ellos mismos pueden seguir evolucionando las aplicaciones sin tener que pagar licencias a terceros, sin tener que depender de alguien como Icarto, sino que ellos mismos pueden evolucionarlas. Y evitas, pues, aumentas la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, disminuyes los costes y evitas la dependencia del proveedor único, ¿no? Que al final es un problema grave. Y simplemente para acabar, comentar que un poco a nivel más tecnológico, comentar que cuando empezamos el proyecto, en 2012, nos basábamos en el GVSIG 1.12, pero en estas últimas fases del proyecto hemos migrado a GVSIG 2.3.1, ¿no? ¿Esto qué significa, digamos, para la comunidad GVSIG? Bueno, pues que en Icarto se habían desarrollado a lo largo del tiempo una serie de plugins o de extensiones y de infraestructura para facilitar la creación de aplicaciones corporativas que no estaban disponibles para las últimas versiones de GVSIG y ahora ya lo están. En ese sentido, pues por ejemplo, teníamos un plugin como SDB Connection que era una capa sobre GVSIG para conectarse a la base de datos más sencilla con usuarios, que permitía crear desde el GIS usuarios en la base de datos, asignarle permisos y cosas así. Un plugin llamado ELLE, Easy Load Layer Extension, que al final lo que permite es que un usuario
que tiene conocimientos cartográficos haga una vista de GeoBSIG, ¿no? Una serie de capas, una simbología, limitación de capas por escala, etcétera. Y le diera a guardar, esa vista se guardara en la base de datos y automáticamente el resto de usuarios puede cargar esa vista, de modo que no te hace falta que todo el mundo sepa ponerle los colores adecuados, por decirlo de una forma un poco simple, ¿no? Sino que con que sepa hacerlo uno, el resto puede disponer de esa funcionalidad. Y además, pues se han migrado Navtable y Navtable Forms, que son estas extensiones que nos permiten hacer los formularios. La limitación, todo este código está disponible en esos repositorios que aparecen ahí. Lo único, todavía no está, bueno, habíamos querido hacerlo para principios de este año, vamos con un montón de retraso, pero a ver si para la versión 2.4 conseguimos al menos publicar las versiones, los plugins instalables desde el administrador de complementos de Edge y de Navtable, que son los plugins de más interés para los usuarios generales, ¿no? De todas formas, el código está disponible. Cualquiera que tenga un desarrollador en el equipo puede generar un build del plugin para probarlo y usarlo, y si no, bueno, si alguien tuviera mucho interés, pues podría contactar con nosotros y le podríamos dar una versión provisional. Simplemente no están publicados porque hay algunos bugs, algunas cosillas que nos gustaría mejorar un poco. Entonces, bueno, ahí también cualquiera que quiera colaborar, pues es bienvenido. Esto es un poco todo lo que quería contar, ¿no? Un poco cómo era este proyecto de cooperación, cómo era ese contexto de Mozambique y las aplicaciones que habíamos hecho, pues, como digo, cada una destinadas a un sector de público, ¿no? En lugar de tener una macro aplicación que haga de todo y que al final casi nunca funciona bien, pues tener pequeñas aplicaciones muy de target, ¿no? Muy de segmento. Y bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, pues por nuestra parte encantados. Gracias, Fran. A ver si preguntan ahora por el chat de la aplicación, de la plataforma. Vale. Mientras te voy preguntando, ¿tenéis así de futuro? Habías comentado que habíais hecho algunas cosas hasta ahora de estos últimos meses. ¿Tenéis así previsión de incluir nuevas funcionalidades en el proyecto de Siran? ¿O así os han propuesto desde allí, desde Mozambique, algunas nuevas funcionalidades o mejoras a hacer? Sí, como siempre la lista de peticiones, como siempre, es inmensa, ¿no? Ahora, digamos que en el proyecto que se va en el siguiente proyecto que se va a formular, en la fase 5, porque digamos que este proyecto, la fase actual de este proyecto acaba más o menos en octubre, entonces, bueno, estamos cerrando ya casi todo, ya es poco probable que se hagan muchos más desarrollos. Las ideas de la fase nueva son un poco también empezar lo que comentaba, de trabajar más activamente con otras áreas, ¿no? Para que también la aplicación pueda nutrirse de las metodologías y del conocimiento que tienen distintas áreas y aunar ese conocimiento. Hay otras áreas donde, por ejemplo, sí que existen ya igual pues técnicos o servidores. Entonces, un poco la evolución de la aplicación va en esa línea de poder ejecutarse o de las aplicaciones en general, para poder ejecutarse en los dos contextos a la vez, instalada en un ordenador de usuario concreto que no va a poder disponer nunca de un servidor y que tiene que tener cuidado pues con cómo se actualiza esa aplicación, de cómo se mantienen esos datos actualizados, digamos, los que tienen un usuario en un ordenador con los que tiene otro usuario en un ordenador, con la posibilidad de que la aplicación quede instalada en un servidor central y se acceda pues a través de una página web, a través de GeoBSIG a ese repositorio central. Entonces, esa es una de las líneas de trabajo importantes. Luego, hay más ideas, ¿no? Como, por ejemplo, que sean los propios técnicos de que de algún modo puedan actualizar la información del visor de forma más o menos automática. Hay distintas ideas. Muy bien, pues muchas gracias. Parece que ha quedado bastante claro. No ha habido preguntas en este caso. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en la siguiente ponencia del GeoBSIG Festival, de este segundo GeoBSIG Festival. Hasta luego. Muy gracias. Bien.
Hasta luego a todos, gracias.